Hola, espero estén bien. Hoy vamos a ver cuestiones relacionadas a la patología vascular, principalmente relacionada, por un lado, a la patología vascular arterial, y posteriormente veremos algunas cuestiones de patología venosa, principalmente trombosis venosa profunda y una consecuencia que es el tromboembolismo pulmonar. Para ingresar entonces en lo que sería la patología vascular, vamos a hablar de la patología arterial. La patología arterial, los temas que vamos a tratar van a ser la hipertensión arterial, aneurismas y oclusiones arteriales, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Patología venosa ya habíamos comentado, que es lo que vamos a hablar. Entonces, para comenzar, hablaremos de hipertensión arterial. Para definirla, podemos decir que es un valor de presión sistólica o diastólica mayor a lo normal en 3 tomas separadas por 2 días. Es decir que si los valores de presión arterial óptima son una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio, hablaremos de hipertensión arterial cuando tengamos en más de 3 tomas una presión arterial diastólica mayor a 90 y o una presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio. Es importante esta etapa, definida como prehipertensión, porque en ella todas las medidas de tratamiento no farmacológico son de mucha utilidad para lograr restituir la presión arterial a rango normal. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Bueno, la tensión arterial media depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica total. A su vez, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico y todos sus determinantes. El volumen sistólico, por un lado, con la contractilidad cardíaca, el retorno venoso, y el estímulo o no de la actividad simpática y médula y hormonas de la médula suprarrenal, que también van a actuar sobre la frecuencia cardíaca, produciendo un aumento o una estimulación de la frecuencia o una disminución, perdón, que sería la actividad parasimpática. Además, la resistencia periférica total, que es otro determinante de la tensión arterial media, va a depender del radio del vaso sanguíneo. Por tanto, la actividad simpática y las sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras van a ser determinantes de este parámetro. La viscosidad de la sangre y también la longitud del vaso, en casos de principalmente aumentos de tamaño vascular, corporal, como en la obesidad, puede haber una alteración en la longitud de los vasos sanguíneos y, por tanto, cambios en la resistencia periférica total. ¿Cómo se regula la presión arterial? Bueno, la presión arterial normalmente es una variable controlada, ¿sí?, por receptores que se encuentran a nivel de seno carotídeo y arco aórtico, los varoreceptores, ¿sí?, que son receptores de presión arterial, los cuales, si se estiran más o menos, producen cambios en potenciales de acción o aferencias que van a ir hasta los centros de control ubicados en el bulbo raquídeo, y de ahí van a salir las eferencias que van a producir a través del sistema nervioso autónomo principalmente cambios a nivel del corazón o los vasos sanguíneos para modificar los parámetros que habíamos visto recién. Y esto va a dar una respuesta de un aumento de la tensión arterial si fuera necesario. Las causas principales de hipertensión arterial, tenemos que decir que la hipertensión arterial, la principal causa es la hipertensión arterial esencial o idiopática, ya que no se conoce cuál es el mecanismo que la termina desencadenando. Probablemente sea un conjunto de factores o una enfermedad multifactorial asociada a un consumo excesivo de sodio, sí, escaso aporte de potasio, sumado a factores genéticos y también el estrés y otros mediadores ambientales que produzcan un aumento de la vasoconstricción a nivel periférico, ¿sí?, y también un aumento del gasto cardíaco, lo cual termina generando cambios a nivel de la resistencia periférica total
y por tanto también cambios en el gasto cardíaco, lo que hace que se modifiquen los parámetros que habíamos nombrado hace un momento, y por tanto se produzcan cambios en la tensión arterial primaria. Cuando son secundarios, la enfermedad o es secundaria la hipertensión a otra causa, la principal causa secundaria es la hipertensión renovascular, es decir, alguna alteración del sistema renal que conduce a un aumento en la presión arterial. El riñón participa de los mecanismos que regulan la presión arterial por regular los líquidos corporales, ¿sí? El volumen que tenemos a nivel extracelular, y también por participar en el estímulo de que entre en funcionamiento o no el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual también, siendo la angiotensina 2 un poderoso vasoconstrictor, va a producir un aumento en la resistencia periférica total. Entonces, nuevamente, se va a producir, por una alteración en la función renal, un aumento del gasto cardíaco o de la resistencia periférica, que dijimos eran los dos mediadores o los dos determinantes de la presión arterial. Por otro lado, otra causa de hipertensión arterial secundaria, pero menos frecuente, son las alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales, es decir, que tenga un origen hormonal, que también conduce por distintos mecanismos a aumento del gasto cardíaco y la resistencia periférica total, principalmente por la liberación de mediadores que tienen esta función, como por ejemplo las catecolaminas, en enfermedades como el feocromocitoma, en el síndrome de Cushing, que se libera cortisol, y los corticoides también tienen este efecto sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica, o también hay otros tumores, como por ejemplo el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad de Cohn, o el síndrome de adrenogenital, que también produce la liberación de mediadores, todos, aldosterona, corticoides, o cortisol, catecolaminas. Todos estos mediadores producen aumento del gasto cardíaco y la resistencia periférica por distintos mecanismos, y llevan a que se produzca un aumento de la presión arterial. Acá es importante también nombrar la presencia de glucocorticoides de origen terapéutico, donde un efecto secundario de la aplicación de estos medicamentos puede ser la resistencia periférica, el aumento de la presión arterial por aumento de la resistencia periférica, y aumento también del gasto cardíaco por el efecto mineralocorticoide por un lado, y por intensificar el efecto de las catecolaminas endógenas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y a largo plazo produce múltiples consecuencias. Puede producir a nivel del sistema nervioso encefalopatías, hemorragias por accidentes cerebrovasculares, lo cual es muy frecuente. Trastornos a nivel de la irrigación sanguínea periférica, puede producir infarto de miocardio, lo vamos a ver fisiopatológicamente por qué. Y también alteraciones a nivel renal, ya que puede conducir a una isquemia renal o una insuficiencia, con lo cual va a producir un mayor incremento de la hipertensión arterial que ya teníamos de base. Además, el aumento o la hipertrofia del tejido del músculo cardíaco, por tener que trabajar contra un aumento en la poscarga generado por este aumento en la presión arterial, puede generar isquemia, lo que origina entonces el infarto, y también a largo plazo insuficiencia cardíaca por la dilatación del corazón. Entonces, vamos a ver un poco más de estos detalles. La hipertensión, como les decía recién, aumenta la poscarga cardíaca, y eso produce disfunción sistólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo y aumento en la demanda de oxígeno. Estos dos, primero la difusión sistólica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pueden llevar a largo plazo a la insuficiencia cardíaca. El aumento de la demanda miocárdica de oxígeno puede llevar a isquemia de miocardio y a infarto. Y además, como vamos a ver enseguida, la hipertensión arterial es un factor predisponente para producir daño arterial y generar arteriosclerosis acelerada o paredes vasculares debilitadas, lo cual puede llevar a afectación de vasos principales como los cerebrales y los coronarios, también alteraciones en la aorta con aneurismas y disección, como veremos enseguida, o también
afectación de vasos a nivel periférico, como por ejemplo los vasos a nivel del ojo, ¿sí? Con retinopatía, nefroesclerosis con insuficiencia renal, y a nivel del cerebro también accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Vamos a ver ahora y definir los aneurismas, y vamos a ver algunas vasculopatías relacionadas principalmente a la oclusión de la arteria. Los aneurismas son dilataciones anormales localizadas en un vaso. Los reales son aquellos que afectan las 3 capas de un vaso arterial, mientras que los pseudoaneurismas solamente producen una disrupción de la íntima y la media, quedando envuelto por la adventicia. Es decir, que se produce una disección, ¿sí? Y una dilatación de la pared arterial. Ya vamos a ver las consecuencias que pueden tener este aneurisma, y uno de ellos es la disección, como decía recién, pero estas dilataciones pueden afectar una o más capas de toda la pared arterial. En orden de frecuencia, los más frecuentes son los aneurismas de aorta abdominal, infrarrenales, luego vienen los aneurismas de aorta torácica descendente, y luego podemos tener también aneurismas de arterias poplíteas o de la aorta ascendente y también del callado aórtico. ¿Por qué siempre la aorta es la más afectada? Simplemente porque es el vaso que mayor presión maneja o recibe, por ser la que recibe todo el bombeo de sangre a partir del corazón. A partir de ahí la sangre se va a distribuir por los vasos periféricos, y entonces la presión a ese nivel no es tan elevada y no produce tanto daño a nivel de las capas de la arteria. Los aneurismas de aorta, la etiología más frecuente es por una aterosclerosis, ¿sí? Principalmente a nivel abdominal. Puede causarse por infecciones producidas a nivel vascular, ¿sí? También enfermedades autoinmunes con vasculitis, y también necrosis de la quística de la media, que eso es una necrosis de la pared del vaso. Además, puede tener como complicaciones la formación de trombos, que pueden soltarse y generar émbolos, compresión de estructuras vecinas, lo cual va a generar también la sintomatología que se asocia a esta enfermedad, que muchas veces es silente, la disección de la aorta, que es más grave, y obviamente lo más grave sería la rotura del aneurisma con una hemorragia masiva que puede ocasionar la muerte. Y esto suele asociarse a la hipertensión arterial y también la EPOC por el aumento en la presión intratorácica. Entonces, si tenemos una aorta normal, vamos a tener la dilatación, que es el aneurisma, y podemos tener una disección aórtica, cuando se produce la rotura y el ingreso de sangre dentro de esta dilatación, con acumulación de sangre dentro de este espacio. También puede haber un hematoma dentro de la pared arterial, se denomina esto hematoma intramural, y también podemos tener una úlcera penetrante donde ingrese sangre a partir de una lesión producida en este hematoma o esta pared arterial lesionada. Las manifestaciones clínicas en general son asintomáticos y se suelen encontrar como un hallazgo, como una masa abdominal palpable. Los síntomas son principalmente asociados a la presión o erosión de órganos adyacentes, como habíamos dicho, como disfagia, disnea, ronquera, etc. Pueden haber dolor e hipotensión, lo cual serán indicadores de una rotura de aneurisma. También el dolor en la parte baja del abdomen, espalda e ingle pueden estar indicando que se está expandiendo un aneurisma, y también puede haber una insuficiencia de la válvula aórtica cuando el aneurisma se ubica en la aorta ascendente. El diagnóstico, lo mejor es hacer estudios de imágenes, pueden ser ecografía, tomografía axial computada con contraste o resonancia magnética. Ellos van a dar imágenes como esta que podemos observar aquí, donde se ve claramente la dilatación ocasionada por el aneurisma. En cuanto a lo que es el tratamiento, bueno, esto hay que ver si es sintomático o asintomático. Muchas veces
que sean asintomáticos implican que son de pequeño tamaño, pero puede ser que también sean de gran tamaño y no hayan afectado órganos que estén cerca, entonces no se demuestra ningún tipo de signo o síntoma, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es, a través de un estudio de imagen, evaluar esa dilatación, y a partir de ahí se puede hacer tratamiento a través de una endoprótesis o una cirugía con reemplazo vascular. Una situación grave es cuando se produce una disección de aorta, ¿sí? Que la sangre penetra en la pared de la aorta a través de una solución de continuidad, es decir, una lesión en la íntima, y esto se va propagando longitudinalmente, separando la íntima de la media, y deja un canal lleno de sangre dentro de la aorta. Esto está muy relacionado en general a la presencia de hipertensión arterial, y tiene que haber un desgarro sí o sí en la íntima, como se observa aquí, para que la sangre pueda ingresar en este compartimiento y ocuparla. Esta disección de aórtica puede ser comunicante o no comunicante. Cuando este desgarro vuelve a producir, por el aumento de presión entre las dos capas, otro desgarro y vuelve a ingresar la sangre dentro del canal vascular normal, se produce esta disección comunicante, y si no, se va acumulando líquido dentro de este espacio, lo cual es muy riesgoso. Las manifestaciones clínicas van a ser el dolor torácico intenso, brusco y desgarrador. Generalmente es interescapular, aunque puede migrar y irradiarse hacia donde vaya la disección. Es decir, si fuera uno de aorta ascendente, va a ser hacia arriba la irradiación, y cuando es de aorta descendente, que es la disección tipo B, el dolor irradiado va hacia abajo. Ahora vamos a hablar de algunas vasculopatías. Estas vasculopatías son patologías asociadas a los vasos, ¿sí? Esto habíamos comentado que vamos a ver lo que tiene relación a la oclusión arterial, que puede ser agudo crónico, ateroembolias y algunos otros cuadros menos frecuentes, como son las arteritis de Takayasu y la tromboangeitis obliterante. La oclusión arterial crónica es un conjunto de signos y síntomas dado por una falta de irrigación adecuada a nivel de las extremidades, que son las zonas donde va a faltar sangre cada vez que yo tenga ocluido un vaso periférico. La causa más frecuente de esto es la aterosclerosis, por tanto el factor de riesgo más frecuentemente observado es el síndrome metabólico. Es más frecuente, como el síndrome metabólico también, en hombres entre 60 y 70 años, y la característica de este tipo de enfermedades es la claudicación intermitente, que es el dolor, calambre o entumecimiento que aparecen con el ejercicio y desaparecen con el reposo. Esto se produce en el miembro afectado, y si es de grandes troncos puede afectar más de un miembro. Si aparece dolor en el reposo a predominio nocturno, la obstrucción debe ser en un tronco arterial importante y que no tiene colaterales, y ahí vamos a ver enseguida cuál es la clasificación que se hace para estas enfermedades en base a el tipo de sintomatología que tiene el paciente. El diagnóstico es básicamente porque no tiene pulsos periféricos arteriales, y también va a ser de mucha utilidad el estudio de imágenes como el ecodoppler o la angiografía y la resonancia. Los estadios clínicos de Fontaine establecen distintos estadios evolutivos de estas patologías por oclusión arterial. Como son patologías crónicas, van a ir dejando distintas secuelas, se podría decir, que son evidenciables. El estadio 1 solo tiene frialdad, hormigueos, parestesias y calambres, con alteración a veces de faneras, como uñas y vello de la zona que está poco irradiada. El estadio 2 ya tiene claudicación intermitente, que esto se gradúa en base a la cantidad de ejercicio que hace sin tener sintomatología. El estadio 3 es el dolor en reposo del miembro afectado, y el estadio 4 son lesiones tróficas, como pueden ser úlcera o gangrena por falta de irrigación. Es importante diferenciar la claudicación intermitente de lo que es una disnea de esfuerzo. Aquí la claudicación es porque se produce un dolor a nivel del miembro, ¿sí? Es decir, el miembro afectado que está poco irrigado.
Entonces, dependiendo de la oclusión arterial que se haya producido, vamos a tener distintas sintomatologías. Si es, por ejemplo, de una arteria ilíaca, bueno, va a haber claudicación glútea del muslo y la cadera. Cuando son las femorales, puede haber claudicación o atrofia de los músculos del muslo. Y así sucesivamente, dependiendo la oclusión, a qué nivel se produzca, va a ser la sintomatología asociada por falta de irrigación en ese miembro en particular, no va a ser una cuestión generalizada. Como es una oclusión de un vaso, yo puedo hacer a través de una arteriografía un procedimiento que sea diagnóstico y además terapéutico. Muchas veces también se puede usar, aparte de tratamientos quirúrgicos, tratamientos farmacológicos como antiagregantes, anticoagulantes, que puedan ayudar a disolver el coágulo y que no se formen nuevos. Para la oclusión arterial aguda, lo que tenemos que diferenciar con el anterior es que la causa o el origen suele ser una embolia o una trombosis que se genera rápidamente, es decir, que sería una placa ateromatosa inestable que se rompe y esta placa genera entonces una oclusión arterial, pero de manera aguda. Factores de riesgo para esto son la fibrilación auricular, la estenosis mitral y el infarto de miocardio. Suele tener o presentar de manera abrupta una característica que es la sintomatología de la 5P, la P de pain, de dolor, parestesias, palidez, pulsiones, que sería la ausencia de pulso, y parálisis, que sería la última P asociada a esta enfermedad. La palidez se produce por la falta de irrigación, que luego va a evolucionar a cianosis por la falta de oxígeno, y luego, si el vaso se ha ocluido completamente y no hay arterias que aporten una irrigación colateral, aparecerá gangrena. El diagnóstico es también por la aparición y desaparición de pulsos periféricos. Para este caso, si se produce la oclusión de una arteria de forma aguda, no va a tener pulso de esa arteria. Y también los estudios de imágenes como ecodoppler, angiografía y resonancia. ¿Qué tenemos de diferencia entre una trombosis arterial aguda y una embolia arterial? Bueno, en general que la instauración del cuadro va a ser brusco en ambos, pero puede ser progresivo para la trombosis arterial aguda si el trombo se ha ido formando y creciendo con el tiempo. Entonces, ese crecimiento que va a producir con el tiempo va a ir dando alguna sintomatología, que pueden ser principalmente parestesias, que van a estar ausentes en la embolia arterial, que solo presenta el dolor de tipo isquémico cuando se ocluye el vaso. Tiene signos entonces la trombosis arterial aguda de isquemia crónica, ¿sí? Con ausencia de pulsos y puede tener también alguna lesión a nivel de la piel, mientras que la embolia arterial no los va a mostrar. Y bueno, después a nivel arteriográfico se hace el diagnóstico porque el stop, digamos, la imagen que da el émbolo es bien redondeado y es en forma de cúpula, mientras que el otro es una formación que se ha ido haciendo, entonces tiene más irregular. Muy bien, entonces recordar principalmente que la embolia arterial es bien de característica aguda, mientras que la trombosis arterial aguda, como se va formando un trombo, puede ir habiendo con el paso del tiempo distintas señales a nivel de la piel y otras lesiones relacionadas a la falta de irrigación que va ocurriendo de manera crónica. Si yo tengo una oclusión arterial periférica aguda, se puede también hacer una arteriografía que puede servir de diagnóstico y tratamiento, y si no también entonces aquí hacer tratamiento fibrinolítico para tratar de disolver este coágulo que está ocluyendo la luz arterial, y se hacen también reposos y anticoagulantes para medidas de prevención de nuevos cuadros. Un procedimiento que también se puede utilizar es la tromboendarterectomía, como se ve aquí, donde se ingresa a través del vaso con una cánula, y tiene un balón, como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Donde se va a producir la oclusión del vaso a nivel de los dos puntos
antes y después del trombo, y se va a producir la aplicación de fibrinolíticos localmente, los cuales van a generar que el coágulo se disuelva, y luego de esto se quita el catéter y a partir de ahí se continúa con el tratamiento preventivo de la nueva formación de coágulos del paciente. Bueno, las patologías vasculares inflamatorias, solamente para nombrarlas, la arteritis de Takayasu es estenosante que afecta vasos de mediano y gran calibre, entonces va a afectar el callado aórtico y sus ramas, mientras que la enfermedad de Buerger, que es la tromboangiitis obliterante, es una enfermedad oclusiva también, pero de vasos de mediano y pequeño tamaño, está muy asociada al tabaco, y entonces cada una de estas va a tener sus características. Simplemente, porque lo vamos a nombrar ahora, la característica de que la enfermedad de Buerger no tiene síndrome de Raynaud, y la tromboangiitis, perdón, la arteriosclerosis obliterante, que es la arteritis de Takayasu, no tiene síndrome de Raynaud porque afecta vasos de gran calibre, mientras que como la enfermedad de Buerger o tromboangiitis obliterante afecta vasos de pequeño calibre, suele tener el fenómeno de Raynaud, que ahora lo vamos a ver, y también, bueno, algunas características relacionadas a estas patologías, que una está relacionada a hipertensión y otra no, y algunas características de la fisio o de la anatomía patológica de estas arterias, y que las relacionadas al Takayasu pueden estar calcificadas, mientras que la de la enfermedad de Buerger no. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno bastante frecuente que se produce por vasoespasmo recurrente de los dedos de las manos y los pies, en respuesta al frío o al estrés. Entonces, estas personas, frente al frío, muestran cambios de color en los dedos de las manos, ¿sí? Suele presentarse en las manos, que también puede presentarse en los pies, donde se observa claramente una vasoconstricción inicial, luego una cianosis por la acumulación de hemoglobina desoxigenada, es decir, primero la vasoconstricción produce que no llegue sangre, entonces se acumula sangre desoxigenada y se produce la aparición de los dedos azules, y luego se produce una vasodilatación refleja que produce una hiperemia reactiva, dando color rojo de los dedos de las manos. Entonces la persona pasa por estos estadios cuando se expone al frío, y luego vuelve a recuperar la normalidad de irrigación en los dedos de las manos principalmente, que es donde más se observa. Bueno, y para finalizar vamos a ver brevemente algunos conceptos de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda es la formación de un trombo en las venas con la oclusión total o parcial de la luz, es decir, que ahora estamos hablando de los vasos de capacitancia, los vasos venosos, ¿sí? Que normalmente llevan la sangre desde el sistema periférico hacia el corazón para ser oxigenada, y todo este sistema tiene paredes más distensibles que el sistema arterial, y por tanto tiene un sistema de válvulas, ¿sí? Como se ve aquí en la imagen, que normalmente producen que no se haga un retroceso de la sangre, que ya va volviendo hacia el corazón. Es la causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar, como vamos a ver enseguida, la presencia de una trombosis venosa profunda. El diagnóstico puede ser difícil, ya que en ocasiones pasa desapercibida y muchas veces está acompañado de una insuficiencia venosa, de tractos varicosos de larga data, entonces las personas no tienen sintomatología específica que los haga pensar en una TBP. Y además, bueno, como decía recién, que la insuficiencia venosa crónica va a generar una trombosis venosa profunda, y vamos a ver por qué. La explicación está aquí, que es por la insuficiencia principalmente de las válvulas, lo que va haciendo que en realidad no haya un flujo continuo de retorno de la sangre a través del sistema venoso, ¿sí? Sin que vuelva, sino que la lesión de estas válvulas y la dilatación de los vasos y su tortuosidad va generando que se vaya acumulando sangre y la acumulación también de trombos dentro de estos espacios,
donde va quedando un resto de sangre que no va circulando a través de todo el tracto, con el peligro de que estos trombos puedan soltar algún émbolo que vaya a ir a parar al filtro de todo este sistema, que son los pulmones. Entonces aquí distintas imágenes donde se observan los trayectos varicosos, ¿sí? Sí, algunas marcas de insuficiencia venosa, ¿sí? Insuficiencia venosa crónica, con las lesiones en la piel características de color cianótico. La trombosis venosa profunda entonces va a tener como síntomas el dolor en la pantorrilla, la tumefacción y trastornos de la piel, el rubor, el aumento de colaterales superficiales, la cianosis por la acumulación de hemoglobina desoxigenada, y también puede tener palidez por aumento de la presión en los capilares. Entonces lo que vamos a ver es que la persona con una TBP puede llegar a tener el miembro de esta forma, si lo comparamos con el miembro normal, que es este. El diagnóstico se hace también por imágenes, como ecodoppler color. También la determinación del dímero D aumenta por la degradación de fibrina mediado por plasmina. Acá lo que hay que pensar es que hay un proceso de trombólisis endógena. Y bueno, la resonancia como una mejor forma diagnóstica para ver cómo se encuentra todo el sistema de irrigación o todo el sistema circulatorio periférico en el miembro afectado. Entonces, si se presenta la clínica característica con tumor, tumefacción, dolor, cianosis y edema, se va a hacer el diagnóstico a través de imágenes, lo más rápido es la ecografía Doppler, y aquí se puede hacer la anticoagulación y ver cómo se resuelve esto, y si no se resuelve, se puede hacer también alguna fibrinólisis o producir directamente algún tratamiento quirúrgico para evitar la insuficiencia venosa. También se lo puede dejar a la persona, si tiene riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, anticoagulado indefinidamente si los trayectos venosos afectados no son operables. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, es la obstrucción total o parcial de una o varias arterias pulmonares o de las ramificaciones por un material trombótico, es decir, un trombo que se genera a nivel de las venas periféricas, suelta un émbolo, ¿sí? Y este émbolo va a viajar por el sistema venoso hasta llegar al corazón, y del corazón va a ir a parar a los pulmones, ¿sí? El 90% entonces proceden de una trombosis del sistema nervioso, del sistema venoso profundo. Estas patologías suelen asociarse a la triada de Virchow, que se denomina, que es la presencia de estasis venosa con hipercoagulabilidad y alteraciones de la pared venosa. Cada vez que tenga esta situación, la triada de Virchow en una persona, el solo mantenerse durante mucho tiempo en una posición quieta con las piernas sin tener capacidad de movimiento, como podría ser un viaje largo en micro o en avión, puede generar la formación de un émbolo y que ese émbolo vaya a parar a los pulmones. Entonces la alteración fisiopatológica que va a producir esto es, obviamente, como se corta la irrigación en el pulmón, vamos a tener alteraciones en el intercambio de gases, vamos a tener hiperventilación alveolar porque hay que compensar esos alvéolos que están insuflados pero que no están irrigados, y entonces hay un cortocircuito del sistema, ¿sí? Y una alteración de la relación ventilación-perfusión. Hay un aumento de la resistencia al flujo aéreo, disminución de la distensibilidad pulmonar, y todo esto puede producir un aumento en la resistencia vascular pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. La clínica característica va a ser disnea de aparición súbita con el antecedente probablemente de haber guardado reposo durante largo tiempo o un proceso quirúrgico de muchas horas y que demanda reposo absoluto, la presencia de taquipnea, taquicardias, presencia de síncopes o hipotensión, dolor pleurítico, hemoptisis y broncoespasmos son otros síntomas que pueden estar asociados. Cada vez que entonces tenga los factores de riesgo, se hace una evaluación de cada paciente para ver si puede tener un tromboembolismo, y obviamente el diagnóstico se va a hacer a través de imágenes, donde desde una radiografía de tórax hasta la gamografía de perfusión pulmonar, que son estudios un poco más complejos y más específicos, pueden dar características particulares de esta enfermedad.
Además, se puede hacer angioresonancia, tomografía computada y otros estudios de imágenes para complementar el diagnóstico. El tratamiento para esta enfermedad van a ser anticoagulantes y también trombolíticos, y si la situación fuera muy grave, pues requerir un tratamiento quirúrgico dependiendo la cantidad de vasos y el tamaño de los mismos que hayan sido afectados. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.